Ready? Mhm. Good night, dear students. Welcome to our first class for this third partial, this last partial about their profession of gastronomy. Bien, buenas noches, jóvenes. Bienvenidas, bienvenidos a la primera clase de este tercer y último parcial correspondiente a su carrera, a su profesión de gastronomía. Okay, let me to share my screen. Permítame compartir la pantalla. Okay, we are going to review their curriculum for their profession. Vamos a revisar la malla curricular de su carrera para dar continuidad al tema correspondiente. Here is, this is excellent. Okay. According their curriculum for their profession, we need to remember the conjugate of another verbs. Really, de acuerdo a la malla curricular, tenemos que ver la conjugación de otros verbos en simple present tense, en el tiempo presente simple. ¿Mm? Aquí está, tenemos que recordar y analizar, o recordar, mejor dicho, el uso de los auxiliares do and does. We have to remember the auxiliaries do and does. Really? Okay, we are going to do this. Vamos a hacer esto. Okay. We are going to begin in this class with the way to conjugate this famous verb tener. Vamos a empezar con la conjugación del verbo tener. Pay attention, please. This verb, tener, is a common verb in English language. Es un verbo común, no es un verbo especial, no es un verbo particular. Pero it's different between American English and British English. For this reason, we are going to remember this verb tonight. Do you understand? Bien, vamos a recordar este verbo tener. ¿Por qué? Porque es un verbo diferente entre el inglés americano y el inglés británico. Ya hemos hablado en las anteriores clases que en cuestión de lenguas, en cuestión de esta lengua extranjera, sí hay dos tipos de inglés, el inglés americano y el inglés británico. ¿Hay diferencias? Sí, sí las hay. Las diferencias las hay. Son mínimas, pero las hay. Ya esas diferencias mínimas tenemos que tomar en cuenta para evitar caer en alguna equivocación cuando tengamos que utilizar esta lengua extranjera. ¿Ya? Como hemos hablado en la primera clase, vamos a llevar inglés americano e inglés británico. Lo que más nos enseñan en nuestro país, en Cochabamba, es el inglés americano, American English, full American English. In all the institutions that maybe you know, they are teaching American English. The only the only place when learned or we can learn British English is la única institución donde podemos aprender inglés británico es The University, ¿no? La Universidad Mayor de San Simón, ¿no? Después las demás instituciones enseñan inglés americano, el CBA, ni qué decir, Full American English, NLC también, y hasta la aplicación o las clases que se nos oferta en YouTube o en otras páginas, por ejemplo, Open English igual es Full American English, ¿no? Muy bien. Okay, we are going to begin with this verb tener. Vamos a empezar con el verbo tener in simple present tense, en el presente simple, en el presente simple. We are going to begin in American English. Vamos a empezar con el inglés americano. Pay attention, please. In American English, this verb tener is only to have. Really? En el inglés americano, el verbo tener es solamente to have, que significa tener. As you know, como ya saben, this preposition to in Spanish language is in infinitive way. Really? En la lengua castellana, esta preposición to equivale a la forma infinitiva del verbo, ¿no? Vale decir las terminaciones ar, ir, dijimos, ¿no? En este caso, tener, ¿ya? Pero al momento de conjugar los verbos, nosotros tenemos que utilizar su forma base. When we need to conjugate these verbs, we need to use only its base form. Solamente se utiliza su forma base. ¿Y cuál es su forma base del verbo to have? Its base form is only have. Su forma base es solamente have. Solamente have. Para conjugar entonces solo utilizamos have. Ya no utilizamos la preposición to. Do you understand? ¿Está claro?
Okay. First, we are going to write the all personal pronouns and we are going to begin in its affirmative way. Primero vamos a escribir todos los pronombres personales y vamos a empezar la conjugación en la forma afirmativa o positiva, si prefiere, ¿ya? The first person is I, the second person you, but we are going to divide these personal pronouns in two groups, pero vamos a dividir los pronombres personales en dos grupos. The first group will be, el primer grupo será I, you, we, they. Do you understand? El primer grupo entonces va a ser yo, tú, nosotros, nosotras, ustedes, ellos, ellas. Este es el primer grupo. And the second group will be he, she, it. Y el segundo grupo será he, she, it. Él, ella y de manera general eso, eso. ¿Ya? Why we are going to divide into two groups? ¿Por qué estamos dividiendo en dos grupos? Hmm? Because in English language the verbs only have two ways to conjugate. Porque en inglés los verbos solamente tienen dos formas de conjugación. Exception to verb to be, ¿no? To exception to verb to be. Excepción del verbo to be. The verb to be, did you remember how many ways to conjugate has got? ¿Se acuerdan cuántas formas de conjugación tiene el verbo to be? ¿Se acuerdan? Que ya hemos redundado bastante. ¿Cuántas maneras de conjugar tiene? ¿Mm? Aquí está. ¿Cuántas? Three ways. El verbo to be es el único verbo que tiene tres conjugaciones. Por eso es que dijimos que es un verbo especial, que es un verbo particular, un verbo diferente al resto de los demás verbos de esta lengua inglesa. Por eso es que se lo llevaba aparte, ¿no? Por eso es que hemos recordado también. Ya, en cambio, los demás verbos, no importa si son verbos regulares o verbos irregulares, van a tener siempre dos conjugaciones. Van a tener siempre dos conjugaciones, ¿ya? Hasta aquí está claro. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? Ok, we are going to continue. Por esta razón es que hemos dividido en dos grupos. ¿Por qué? Porque vamos a ver que tiene que tener dos conjugaciones también. Este verbo tiene que tener dos conjugaciones, ¿ya? En el verbo to be tiene tres, que serían am, are, is. Tres conjugaciones que ya hemos recordado. Los demás verbos, ya sean regulares o irregulares, van a tener solamente dos conjugaciones, ¿ya? Ok, we are going to begin with the first group. Vamos a empezar con el primer grupo. With this first group, we only need to use the verb in its base form. Con el primer grupo solamente necesito utilizar el verbo en su forma base. That's all. Para decir yo tengo, digo I have. Tú tienes, you have. Nosotros, nosotras tenemos, we have. Ustedes tienen, de manera literal en el inglés americano. Luego vamos a ver el vosotros o vosotras en el inglés británico, ¿ya? You have, and finally they have, ellos o ellas tienen. That's all with the first group. Esto sería con el primer grupo. With the second group, we have to be careful. Con el segundo grupo tenemos que tener cuidado. Really, we talked about this. Hablamos de esto, ¿no? Why? ¿Por qué? Because with this second group, ever will have another way to conjugate. Ever will use another auxiliary too. ¿No? ¿Por qué? Porque siempre van a tener otra conjugación. Van a utilizar otros auxiliares. ¿Ya? Por esa razón es que hay que tener cierto cuidado con este grupito de las terceras personas. He, she, it. Para decir él tiene, entonces, si dijera he have, estaría mal conjugado, estaría diciendo el tener, ¿no? Y nada que ver. Tengo que conjugar como él tiene. Tengo que decir he has. He has. Ustedes ya conocen he has. Ella tiene, she has. Finally, eso tiene de manera general, it has. That's all. Y estas son las dos conjugaciones del verbo to have y has. Listo, have y has. Ahí están las dos conjugaciones. Have you got any question about this? Preguntas, dudas, adelante, adelante. Nothing? Very easy, really facilito, ¿no? Okay, as you know, in English language, we can contract some verbs. Como ustedes ya saben, en inglés podemos contractar algunos verbos.
This verb we can contract it as I've. Si quieren escriben de manera completa I have o si prefieren pueden escribir I've de manera contractada. What does mean I have or I've? Yo tengo. You have de manera contractada you've, tú tienes. He has de manera completa y de manera contractada his, aunque esta manera de contractar puede dar lugar a cierta confusión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando conjugamos el verbo to be, his, también se contracta como his. Tiene la misma forma de contractar his. El verbo he has también his, ¿ya? Por eso es mejor escribir de manera completa, sobre todo al principio cuando estamos retomando esta lengua extranjera. Ya es mejor escribir de manera completa. Pero estamos por cultura volviendo a recordar que se podría contractar como his. She has or she's, ella tiene. It has or its, eso tiene. We have or we've, nosotros, nosotras tenemos. You have, you've, ustedes tienen. And finally, they have or they've, ellas o ellos tienen. That's all. Do you have any question about its affirmative way? ¿Tienen alguna pregunta sobre la forma afirmativa? Adelante, jóvenes. Adelante. Nothing. Vamos, ¿tienen alguna pregunta, dudas aquí? Okay, we are going to begin. Bien, vamos a continuar. Now we are going to remember in negative way. Ahora vamos a continuar en la forma negativa, Ready, go. Ready, go. In negative way, as you know, we need to use these auxiliaries, do y does. En la forma negativa, como ustedes ya saben, necesitamos utilizar los auxiliares do y does. Do y does. Pay attention, please. These auxiliaries, as auxiliaries, don't have any translation, don't have any meaning. Estos auxiliares do y does, que tal vez nos causan dudas, no tienen ninguna traducción, solamente tienen un valor gramatical, no tienen ningún significado como auxiliares, ¿ya? Como auxiliares no tienen ninguna traducción, ningún significado. Solamente se utilizan para la forma negativa y para la forma interrogativa. Do you understand? ¿Está claro? Then, in our Spanish language, entonces en nuestra lengua castellana, is very easy the negative way. Es facilito la forma negativa. We only need to write the negative no. That's all. En castellano solamente colocamos no y ya está. Yo no tengo, tú no tienes, él no tiene, ella no tiene, etc. Solamente colocamos el negativo no. But in English language, we need to use this auxiliary do y does. Don't only we need to put not, ¿no? En la lengua inglesa no solamente tengo que colocar not, no existe. Si yo dijera I not have, no existe gramaticalmente esta manera de redactar la forma negativa. No existe I not have, ¿ya? Imprescindiblemente se tiene que usar los auxiliares do o does. Do you understand? Okay, we are going to begin with the first group. Vamos a empezar con el primer grupo, I, you, we, they. With the first group, we need to use the auxiliary do, ¿no? As you know, como ya saben, con el primer grupo tenemos que utilizar los auxiliares do. Con el primer grupo utilizamos los auxiliares do. Después de colocar el auxiliar do, colocamos el negativo not. Colocamos el negativo not. And finally, y finalmente, the verb in its base form. El verbo en su forma base. Y hemos visto cuál es su forma base. Have, nada más. Have, have. I do not have. Recién I do not have va a significar yo no tengo. Yo no tengo, ¿ya? Esta forma de hacer la negación se utiliza con todos los pronombres personales del primer grupo. You do not have, tú no tienes. We do not have, nosotros, nosotras no tenemos. You do not have, ustedes no tienen. They do not have, ellos o ellas no tienen. Really? Very easy, really? Okay, we are going to continue. Bien, vamos a continuar, ¿ya? Ready, ready, go. Okay, we are going to continue.
with this second group, con este segundo grupo, we have to be careful, pay attention. Con este segundo grupo tenemos que tener cuidado. I told you that with this group of third people, este grupito de las terceras personas, hay que tener cuidado. No utilizan el auxiliar tú, sino utilizan el auxiliar das. Utilizan el auxiliar das. Colocamos el auxiliar das, después colocamos el negativo not, and after we are going to use the verb in its base form. Colocamos el verbo en su forma base. Ya no necesitamos conjugar como has. Ya no necesitamos conjugar como has. Solamente se coloca el verbo en su forma base, que es have. ¿Por qué se coloca en su forma base? Porque la conjugación de este verbo ya está hecha con la utilización del auxiliar das. Utilizando este das ya estamos conjugando. Por lo tanto, el verbo vuelve a su forma base. Do you understand? ¿Está claro? Uno de los principales errores es precisamente la conjugación con este segundo grupo. Muchas personas se confunden y dicen he does not has, ¿no? Y eso no existe, ¿ya? He does not have. She does not have. It does not have. That's all. Okay, and you know we are going to contract to. También podemos contractar, como ya saben, ¿no? Se puede contractar el auxiliar do y el negativo not. ¿Cómo contractamos el do y el not? Contractamos como don't. Don't. Si quieren, escriben do not, o si prefieren, pueden escribir don't. Ya, esa es su elección. Pero la forma contractada no es muy formal. No es muy formal. Es mejor escribir de manera completa, ¿ya? I don't have, yo no tengo. You don't have, tú no tienes. El auxiliar does y el negativo not se contracta como doesn't. Se contracta como doesn't. ¿No? Sencillo. He doesn't have, she doesn't have. El verbo siempre en su forma base. It doesn't have. Ya no necesito utilizar el has, ¿ya? Do you understand? Have you got any question about the negative way? ¿Tienen alguna pregunta sobre la forma negativa? Adelante. Preguntas, dudas, adelante. Nothing. Adelante. Okay, we are going to continue. Finally, we are going to remember in interrogative way. Finalmente vamos a recordar en la forma interrogativa. Vamos a recordar en la forma interrogativa. As you know, in interrogative way, we also need to use the auxiliaries do and does. Como ya saben, en la forma interrogativa tenemos que usar también los auxiliares do y does. Utilizamos igual los auxiliares do y does. Wow, sorry. Para decir yo tengo, en nuestra lengua castellana es sencillo, solamente colocamos los signos de interrogación al principio y al final en la forma escrita y ya es pregunta, ¿no? Y en la forma oral tengo que dar la entonación de pregunta, porque si no doy la entonación de pregunta no va a ser pregunta. Si yo leo aquí como yo tengo, no es pregunta, tengo que dar la entonación de pregunta, aunque de manera exagerada, ¿no? Yo tengo, tú tienes. Él tiene, etcétera, etcétera, ¿ya? En inglés, igual tenemos que utilizar los auxiliares correspondientes. Ya saben, para el primer grupito, I, you, we, they, the auxiliary that we need to use is the auxiliary do. El auxiliar que necesitamos usar es el auxiliar do. Para decir tú, yo tengo, decimos, empezamos por el auxiliar do, seguido del sujeto yo, finalmente el verbo en su forma base. Finally, we need to write the sign of interrogation. Or, do you understand? Tenemos que escribir el signo de interrogación, ¿no? Solamente al final, solamente. Sorry, I come back, I come back. My internet is slowly. Internet está lento y creo que está con una señal limitada. Okay, we are going to continue. My apologize. Mis disculpas. Okay. Pero para decir yo tengo en inglés, entonces decimos do I have, colocamos el auxiliar do, seguido del sujeto I, finalmente el verbo en su forma base y al final el signo de interrogación. Solamente se coloca el signo de interrogación al final, no al principio, ¿no?
Si no colocan el signo de interrogación, por más de que hayan hecho bien con la estructura gramatical y con los correspondientes auxiliares, va a estar mal. Si solamente me colocan do I have sin el signo de interrogación, va a estar mal, ¿ya? No se olviden colocar el signo de interrogación. Do I have, yo tengo. Do you have, tú tienes. Do we have, nosotros, nosotras tenemos. Do you have, ustedes tienen. Do they have, ellos o ellas tienen, ¿no? Como ya saben, en la forma interrogativa no hay chance de contractar. Aquí sí o sí se escribe de manera completa, ¿no? No hay chance de contractar nada. That's all. Now we are going to reinforce with the second group. Vamos a reforzar con el segundo grupito. With this second group, about third people, de las terceras personas, he, she, it. La verdad es un grupito conflictivo, es un grupito problemático. Tal vez yo siendo bastante machista, con las disculpas del caso, yo podría decir, este grupito de las terceras personas es problemático, conflictivo, ¿por qué? Porque está ella, voy a decir, ¿no? Porque está she. No, mentira. Y las mujeres dirían que es problemático porque está he, porque está él, ¿no? No, es problemático porque siempre va a tener una conjugación diferente. Siempre van a usar auxiliares diferentes, ¿no? Bien, para decir él tiene, utilizamos el auxiliar das, colocamos el sujeto he y el verbo vuelve a su forma base. Ya no necesito utilizar has, solamente utilizo have. Does he have? Él tiene. Does she have? Ella tiene. Does it have? Eso tiene. That's all. Eso sería. Entonces, esta conjugación del verbo has solamente se utiliza en la forma afirmativa. Solamente en la forma afirmativa. En la forma negativa ya no. El verbo vuelve a su forma base. En la forma interrogativa tampoco. El verbo se mantiene en su forma base. Do you have? Les estoy preguntando con el have. Do you have any question? Do you have any question? ¿Ustedes tienen alguna pregunta? Adelante. Adelante, jóvenes. Preguntas, dudas. Adelante. Nothing. Nada. Do you understand? Very easy, really. Facilito, ¿verdad? No hemos hecho nada nuevo. Ustedes ya sabían esto. Simplemente hemos socializado la conjugación del verbo tener en el inglés americano. Ya, the next class we are going to remember this verb in British English. En la siguiente clase vamos a recordar el verbo tener en inglés, en el inglés británico, que tal vez algunos o algunas conocen, tal vez la mayoría no, porque como ya les he dicho, más que todo en nuestro medio enseñan inglés americano. ¿Ya? Ok, students. Bien, before to finish this class, antes de terminar con la clase, otra vez les vuelvo a recordar, sigue habilitado la plataforma para aquellas estudiantes que no han presentado su examen, lo puedan hacer hasta las 9 de la noche de hoy día, ya pueden presentar, pero ya saben, tendrían que tener acceso a la plataforma para subir su examen. Espero que hayan, bueno, solucionado sus inconvenientes económicos en Enfocal para que se les habilite y no tengan ninguna restricción en cuanto a la plataforma. ¿Ya? Muy bien, adelante, adelante. Adelante. ¿Quieres decir algo? Adelante. Buenas noches, licenciado Yacid. Yo tengo una duda sobre el examen con el ejercicio número 4. No sé si lo he llegado a hacer bien. No sé si podría explicar cómo es lo que cómo había que realizarlo. Ya, a ver, ¿dónde está el ejercicio 4? A ver, vamos a abrir el examen. Aquí está, ¿no? Gastronomía. Ah, no, estos son los planes analíticos. No me acuerdo cuál era la pregunta 4. Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Aquí está. First partial. Second partial. Aquí está. Bien. A ver, no me acuerdo cuál era el número 4. A ver. First question, very easy. Plural and singular way. Very easy. Really facilito. Forma singular o forma plural. Two question, also very easy. Only you need to identify if some expression is countable or uncountable. Very easy too.
Question, we need to complete with the personal pronouns appropriate, ¿no? That's all, bastante sencillo. La pregunta 4. Choose the correct option to complete the following sentence and write its translation. Es título aumentado, ¿ya? Y escriba su traducción para que se ubiquen más, sobre todo. Nos dice, who is Kate? ¿Quién es Kate? Tenemos aquí una expresión, es una oración interrogativa. Who is Kate? Kate is my friend. ¿Quién es Kate? Kate es mi amiga. Espacio, is a teacher. ¿Qué pronombre personal reemplaza a Kate? Kate es un nombre propio, ¿verdad? A este nombre propio, Kate, ¿qué pronombre personal? Perdón, licenciado Yesid, era el número 3 el que no he podido entender cómo había que hacer. Ah, ya, ya, muy bien. Pero tiene que ver también con el número 4, es casi lo mismo. Ya, bien. Tenemos aquí, complete with the correct personal pronoun and write its translation true, ¿no? Completa con el pronombre personal y escribe su traducción. Tenemos espacio, is dreaming, está durmiendo. ¿Quién está durmiendo? Jorge. No, no he colocado George, podría haber colocado George. ¿Qué pronombre personal reemplazaría a este nombre propio Jorge? Si no supiera cómo se llama, ¿cómo podría dar a entender el sujeto si no supiera su nombre? ¿Qué pronombre personal reemplaza a Jorge? En vez de decir Jorge está durmiendo, ¿qué pronombre personal puedo utilizar para reemplazar a Jorge? Él sería, Lice. Exacto, solamente era colocar he. He is dreaming. Él está durmiendo, ¿verdad? Aquí clarito está. Completa con el correcto pronombre personal. I, you, we, they, he, she, it, ¿no? ¿Verdad? Los pronombres personales que hemos redundado bastante y hemos analizado su utilización y específicamente hemos hablado del it también un poquito con ustedes, ¿no? Muy bien. El siguiente sujeto en realidad es the blackboard, que está entre paréntesis. ¿Qué significa the blackboard? El pizarrón, o si prefieren, la pizarra. Estamos hablando de una persona, de un animal, de un objeto. Estamos hablando de un objeto. ¿Qué pronombre personal reemplazaría al pizarrón? Para decir es verde, ¿cómo decimos? ¿Qué pronombre personal sería? El famoso y conflictivo pronombre personal, it, ¿no? It, que se utiliza para animales y objetos, ¿verdad? It is green, ¿qué es amarillo? ¿Qué es verde? El pizarro. Simplemente tenían que reemplazarme los sujetos, ya sean nombres propios o nombres comunes que están entre paréntesis, por su correspondiente pronombre personal. Nada más, ¿no? El número 3, de posters. Los pósters, en realidad pósters no se podría traducir, ¿no? Son pósters nomás. Los pósters. ¿Están en singular o en plural? Y ustedes ya identifican el singular y el plural de manera ideal. Pósters. ¿Está en singular o en plural? Plural, ¿verdad? ¿Qué pronombre personal reemplazaría a los pósters para decir están sobre la pared? ¿No? Están sobre, o están sí, sobre la pared. ¿Mm? El plural hemos dicho de las terceras personas. He, she, it. El plural siempre va a ser they. No hay otra. Su plural siempre va a ser they. They are on the wall. Ellos están sobre la pared. ¿Qué están sobre la pared? Los pósters, ¿no? Nada más. Siguiente era the dog. Otra vez tenemos a un animalito. El perro. ¿Qué pronombre personal reemplaza al perro para decir que está corriendo? Igual el pronombre personal, it. It is running, it is running, está corriendo, aunque la traducción literal sería ese está corriendo, pero no suena muy bien, ¿no? Luego tenemos a my mother and I, mi mamá y yo. Mi mamá y yo, ¿qué pronombre personal reemplazaría a mi mamá y a mí? Valga la redundancia, ¿qué pronombre personal? Si estoy incluido yo, el pronombre We, personal es exacto, ¿no? We. we. Exacto, muy bien. We are watching TV. Nosotros estamos viendo televisión o si quieren tele, no hay problema. Luego tenemos the flowers, que maybe these Thursdays we need to buy some flowers for our mothers if we are with
us. But if our mothers are in the heaven, also we can buy some flowers and we need to pray with her. Really? Bueno, en realidad tenemos que comprar esto, las flores este jueves para regalarles tal vez a nuestras mamás, si tenemos la bendición de tenerlas todavía. Y si ya se han marchado al cielo, bueno, podemos comprar también flores y brindar una oración, ¿no? Ahora la situación está grave, ¿no? Grave, se están yendo por montones, se están yendo por montones, hay que cuidarse, chicos, chicas. La situación está fregadita, ¿no? Se están yendo nuestros familiares, se están yendo amigos, amigas, se están yendo compañeros, compañeras, profesores, profesores, tal vez no de su institución, gracias a Dios, pero en el caso de sus colegios, a ver, échense de menos de sus profesores de colegio. Algunos se están yendo, en el caso de mis profesores de colegio, pucha, se están yendo también, se están yendo. Qué fregado, ¿no? En este caso, bueno, me salió un poco del tema. Las flores, tengo que reemplazar las flores. Está en plural. ¿Qué pronombre personal reemplaza las flores? Hemos dicho they, ¿no? They. Ash. Ellos están en el jardín, o ellas están en el jardín, mejor dicho, las flores, femenino. Ellas están en el jardín. ¿Qué es lo que están en el jardín? Las flores, ¿no? Raúl, lo que gritaba ese gato, creo que en TikTok, hemos chequeado al gato cuando le estaban bañando, ¿no? ¿Qué pronombre personal reemplaza a Raúl? Igualito que Jorge, sería he's riding his bike. Él está manejando su bicicleta, ¿no? Victoria, ¿qué pronombre personal reemplaza a Victoria? Simplemente she. She's from Bolivia. Ella es de Bolivia. Diana o Diana, como gusten, igual. ¿Qué pronombre personal reemplaza a Diana? El mismo, no hay otro. Vamos a decir she. She has got a brother. Ella tiene un hermano. Finally, Eulalia, igual que pronombre personal reemplaza a Eulalia, lo mismo. Have she got a computer? Ella tiene una computadora, ¿no? Tenían que reemplazarme con los pronombres personales que... ay, sí, me estoy rayando, ya estoy resolviendo y faltan algunos que presenten. Ya, sorry. Ya, se me ha ido. ¿Ya? Eso era jóvenes, ¿ya? Entonces solamente tenían que responder o reemplazar a los nombres propios o nombres comunes que estaban entre paréntesis con el correspondiente pronombre personal. Hemos dicho que no nos tenemos que acostumbrar a ver siempre I, you, como lo estamos haciendo ahora, ¿no? I have, you have. No siempre van a ser pronombres personales, van a ser sujetos. Y este sujeto puede ser una persona, puede ser un animal, puede ser un objeto, una cosa. Y este sujeto puede estar formado por un nombre propio, un nombre común, ¿no? ¿Se dan cuenta? Esa era la manera de responder al examen. ¿Alguna otra pregunta, duda antes de que resolvamos toditos?